La abandonaron en el altar, mas lo que halló al marcharse del templo transformó su destino. La dejaron plantada frente al altar con el traje de novia puesto y toda la aldea observando. No fue una casualidad, fue una lección hecha en la sacristía instantes previos por un muchacho sumiso y una madre que jamás la amó. Ella montó el primer corcel que halló y escapó sin conocer el rumbo. El único sitio que acudió a su mente fue el hogar de su difunta abuela, el único rincón del mundo donde nadie la criticaría. Llegó en llanto, ingresó a oscuras, se durmió sobre el suelo de tierra y aquella noche tuvo una visión que alteraría todo. Desde el alba, la residencia de los Montoya estuvo colmada de ese alboroto organizado que anticipa los grandes festejos. El aroma a incienso y a flores frescas, las vecinas arreglando el atuendo, la madrina acomodando el velo, la mamá de Isabela sollozando de alegría en una esquina de la cocina mientras mezclaba el atole sin obligación de hacerlo. Isabela contaba con 23 años y llevaba un bienio comprometida con Gerardo Villanueva. 2 años de aguardo con la calma de quien comprende que lo que amerita la pena también justifica el tiempo invertido. Gerardo era un sujeto noble, o eso pensaba ella, hombre laborioso y de escasas palabras, que la había observado desde el día inicial con esa gravedad que ella había traducido como admiración y que tal vez era algo distinto. ¿Acaso era meramente el modo que poseen ciertos varones de ignorar lo que desean hasta que alguien más firme decide por ellos? Ese alguien era doña Amparo. La progenitora de Gerardo era una señora de las que no precisan alzar la voz para hacerse acatar. Era suficiente con el modo en que observaba, con la pausa que imponía en ciertas charlas, con la manera en que soltaba un vocablo aquí y otro allá, como aquel que planta sin que nadie note la siembra. Desde el inicio había mirado a Isabela con ese recelo de mujer que no anhela para su muchacho a ninguna dama que no haya seleccionado ella misma. Es hermosa, mas no posee ocupación, le había comentado a Gerardo a solas la primera ocasión. Su linaje no tiene bienes, expresó luego. Cuentan que solo te busca por el apellido, afirmó más adelante. Y así, bloque a bloque, con la persistencia de quien alza un muro sin que el otro lo note, doña Amparo fue erigiendo entre Gerardo e Isabela algo que al inicio era pura incertidumbre y que con los días se tornó en lejanía. Isabela lo ignoraba o no deseaba notarlo. Había optado por confiar en lo que percibía cuando Gerardo la acompañaba, que era cortesía y afecto, y el juramento de un mañana que ella había dibujado en su cabeza con los tonos que uno emplea cuando aún ignora que el universo puede teñirse de otra forma. El templo estaba repleto cuando Isabela ingresó del brazo de su progenitor. Los asientos de madera sombría, el sagrario de roca con los cirios prendidos, el cura Francisco con su hábito impecable de domingo, el grupo de damas que había practicado la semana previa, todo en su sitio, todo listo. Gerardo se encontraba al frente de espaldas con el atuendo oscuro que le había valido 3 semanas de labor adicional. Isabela avanzó por el corredor con aquel andar calculado que le habían instruido, percibiendo en cada avance la carga de las miradas de la aldea sobre ella. No era presunción lo que experimentaba, era algo más cercano a la certeza de que ese instante era de los que no se duplican, de los que quedan impresos en los recuerdos de una población y se narran por generaciones. Cuando alcanzó el altar y Gerardo giró para observarla, ella notó algo en sus pupilas
que no logró definir en ese instante, algo que no era el entusiasmo que aguardaba, algo que se asemejaba más al temor. El cura Francisco inició el rito y entonces Gerardo se acercó a ella y murmuró algo en tono muy débil, tan bajo que únicamente ella logró escucharlo, con ese timbre de quien articula frases que otro le redactó, pero que él no acaba de aceptar. Expresó que lo disculpara, que no era capaz, que su progenitora estaba en lo cierto en que no era prudente, que lo lamentaba. Isabela permaneció totalmente inmóvil por un instante que pareció eterno. Después giró y abandonó el templo. No recordaría con claridad lo que ocurrió en los instantes posteriores. Recordaría el astro del mediodía dándole en el rostro cuando cruzó el umbral del templo, el susurro que se alzó a sus espaldas como una marea, el brazo de alguien, tal vez su madre, tal vez la madrina, tratando de sujetarla por la manga. Recordaría haber liberado esa extremidad sin mirar atrás. Recordaría el corcel, que era la bestia del sacristán, un animal bayo atado al pilar exterior, que la observó cuando ella se aproximó con aquella apatía serena de las bestias que no comprenden de enlaces ni de vergüenzas. Isabela había cabalgado desde pequeña en la finca de su abuelo, y el organismo rememoró lo que la razón en ese instante no habría logrado estructurar. Soltó la soga, montó y partió al galope por la senda que dejaba la aldea rumbo al norte. Nadie la persiguió, o si alguien hizo el intento, no la alcanzó. El traje nupcial se cubrió de tierra rojiza de la ruta. El velo se perdió en alguna vuelta y ella no frenó a buscarlo, sencillamente avanzó. La morada de su abuela Consuelo se hallaba a 2 horas de trayecto por la sierra. Era una finca chica de barro y tejas, que había sido de la rama materna por generaciones y que permanecía clausurada desde que la anciana pereció el año previo, aguardando que alguien resolviera qué hacer con ella. Nadie lo había determinado aún, pues esa clase de determinaciones se retrasan cuando la pena aún está reciente y los asuntos del ámbito terrenal lucen menos apremiantes que los del alma. Isabela había madurado pasando épocas en aquella vivienda. Ubicaba cada roca de la ruta, cada vuelta entre los árboles, el punto donde el riachuelo atravesaba la trocha y era necesario desviarse más al norte para no empaparse. Identificaba el aroma de la cabaña a leña añeja y a pasto marchito, el crujido que emitía el portal al destrabarse, la manera en que la claridad penetraba por el ventanal de la habitación del fondo al caer el sol. Era el único sitio del globo donde nadie la identificaba como la mujer rechazada en el altar. Era el único recinto donde aún era solamente Isabela. Arribó cuando el astro rey ya descendía. El equino se frenó solo ante el acceso, cual si también ubicara el sitio. Isabela descendió, amarró a la bestia en el pilar habitual, que permanecía erguido aunque nadie lo hubiese empleado en meses, y empujó el portón. La tabla cedió con el rechinido familiar. En el interior olía a encierro prolongado, a polvo acumulado con calma, a las matas que su abuela suspendía en los tirantes y que se habían ido deshidratando solas hasta volverse nada. Todo permanecía como fue abandonado: el tablón, los 2 asientos, la estufa apagada, el lecho de madera en la pieza del fondo con la colchoneta de lana plegada encima. Isabela ingresó, cerró el acceso a sus espaldas y entonces, en la mudez y la penumbra de esa morada que olía a su difunta abuela, se desplomó sobre el suelo de tierra y sollozó. Lloró de una forma en que no lo había hecho jamás, no con el gemido reprimido de quien solloza
sabiendo que otro puede escuchar, sino con ese otro llanto que brota cuando se está absolutamente aislado y ya no existe motivo para ocultarlo. Ese que surge de un rincón muy profundo y que no se asemeja a la pena común, sino a algo más ancestral, más íntimo, como si no solo estuviese gimiendo por esa mañana, sino por todo lo que esa mañana significaba. Lloró por Gerardo, quien resultó miedoso cuando más precisaba que fuese valeroso. Lloró por sí misma, por el par de años de aguardo y de esperanza depositada en el sitio erróneo. Lloró por el traje nupcial cubierto de tierra y por el tul extraviado en alguna curva de la ruta. Lloró por la mirada de los habitantes de la aldea que habían presenciado todo y que ahora estarían murmurando. Y sollozó también, aunque no hubiese logrado detallarlo, por su abuela Consuelo, por añorarla, por desear que se encontrara allí en ese hogar, con su estilo de parlar escaso y expresar bastante, con sus palmas que siempre conocían qué ejecutar cuando las de Isabela perdían la brújula. Cuando el llanto se consumió, Isabela permaneció tendida en el suelo de tierra, con el traje nupcial ajado bajo su cuerpo y los párpados tan inflamados que a duras penas lograba mantenerlos destapados. En el exterior había anochecido por completo. No halló energía para incorporarse, para prender el farol, para sacar la colchoneta. Permaneció allí en el suelo, con la helada de la noche chiapaneca descendiendo por los muros de barro, y sin que lo propusiera, sin que lograra impedirlo, cayó en el sopor. El letargo llegó de súbito, como arriban las visiones que no se asemejan a los sueños comunes. No existía bruma ni desorden, todo era nítido, con esa nitidez que solo posee lo que acontece en esa frontera entre el sueño y el despertar, donde la conciencia se calma lo bastante para observar lo que de otra manera no logra mirar. Isabela se encontraba en la parcela posterior a la cabaña, el mismo patio que ubicaba de memoria, con la planta de guayaba a la diestra y el muro de rocas al final. Pero era de noche, una velada de plenilunio que lo alumbraba todo con un resplandor cobrizo que no era precisamente el brillo lunar auténtico, sino algo más latente, más palpable. Y había una señora hincada en el polvo junto a las 3 enormes rocas que siempre reposaban en la esquina zurda del predio. Esas rocas que Isabela en su niñez había empleado como tablero de entretenimiento, ignorando que llevaban allí mucho más tiempo que cualquier individuo vivo que ubicara. La señora era mayor, de trenzas extensas y vestimenta que no correspondía a ninguna era que Isabela pudiera ubicar, con las palmas hundidas en el lodo como si indagara o colocara algo. Isabela deseó dirigirle la palabra, pero no logró hacerlo. En la visión, la voz no brotaba, como suele ocurrir. La mujer alzó el rostro y la observó, y en aquel vistazo había algo que Isabela no logró detallar más tarde, pero que percibió con absoluta nitidez en el instante. No era un aviso, no era una alerta, era una identificación de la clase que transita entre individuos que comparten algo que supera lo que se puede pronunciar. La señora bajó la mirada nuevamente hacia el lodo. Concluyó lo que se hallaba ejecutando, que era sepultar algo, un cántaro esférico de arcilla que emitió un ruido opaco cuando el polvo lo tapó. Después se sacudió las palmas en la vestimenta, se incorporó con la parsimonia de quien carga décadas encima y avanzó hacia el muro de rocas del final. Antes de esfumarse, volteó una vez más y apuntó. Indicó las 3 enormes rocas con un ademán evidente, sin prisa, como quien lega una ordenanza que comprende que será acatada.
Luego desapareció. Isabela despertó previo al alba. El suelo de tierra bajo ella permanecía helado. La penumbra de la vivienda era total. Por un instante ignoró dónde se hallaba ni qué había ocurrido. Esa confusión de los instantes iniciales antes de que el recuerdo retorne. Luego regresó todo: el templo, los vocablos de Gerardo, el corcel, la ruta, el gemido. Se incorporó lentamente con la anatomía adolorida por el suelo y entonces rememoró la visión. La recordó con una claridad que no poseían los sueños habituales. La señora de trenzas, las 3 rocas, el cántaro sepultado, el ademán indicando. Permaneció inmóvil un rato asimilándolo. Evaluó ignorarlo. Era una visión únicamente, el resultado de una velada de gemidos y de fatiga y de pernoctar en el suelo con la anatomía a la intemperie. Pero algo, alguna porción de ella que no era precisamente lógica, sino algo más remoto que la lógica, no le permitió ignorarlo. Se levantó, rastreó a oscuras el farol de combustible que su abuela siempre ubicaba en el mismo sitio junto al portón. Permanecía allí aún. El encendedor también prendió el farol con palmas que no acababan de despabilarse. Cruzó el umbral posterior hacia la parcela trasera. El alba aún no asomaba, pero el firmamento ya clareaba por el levante. Bastante claridad para observar. Las 3 enormes rocas reposaban en la esquina zurda, justo donde siempre reposaron. Isabela avanzó hacia ellas, se hincó en el polvo como la señora de la visión y comenzó a escarbar con las palmas. La tierra era suave en ese sitio, más dócil que el resto de la parcela, como si hubiese sido removida en algún instante del ayer y no hubiese acabado de apisonarse por completo. Escarbó lentamente, retirando el lodo con precaución, ignorando bien a qué hondura indagar, ni si existía algo que rastrear. A unos 30 centímetros, las falanges rozaron algo firme. Isabel aguantó la respiración. Continuó retirando lodo con mayor precaución, despejando las orillas de lo que fuese que reposaba allí, hasta que la silueta se fue tornando perceptible en la claridad débil del alba que despuntaba. Era un cántaro de arcilla esférico de la dimensión de un cráneo, tapado en la boca con una amalgama de cera y barro que los años habían solidificado. Lo extrajo con ambas palmas. Era pesado. Permaneció hincada en el polvo con el cántaro entre las palmas por un lapso que no logró calcular, contemplándolo con el pecho palpitando de una forma que no era precisamente pánico ni precisamente felicidad, sino una combinación de ambas que carecen de denominación exacta. Ingresó el cántaro, buscó el utensilio más chico que halló, una navaja de cocinar que permanecía suspendida en el muro de la cocina como era costumbre. Fue rompiendo el tapón de cera y barro con cuidado, lentamente, hasta que cedió. En el interior reposaban monedas, piezas de plata ennegrecidas por los años, pero íntegras, de la clase que habían transitado décadas atrás en el período colonial. Reposaba también, envuelto con esmero y cubierto por un paño de lino que los años habían vuelto amarillento pero no arruinado, un pergamino, un mensaje redactado con caligrafía diminuta y junta que costó esfuerzo interpretar. Expresaba: para aquella que arribe tras de mí, cuando el universo no la trate de buena forma, que comprenda que no está aislada, que el linaje de este clan preservó algo para ella, que lo emplee con prudencia y que no olvide de dónde proviene.
Con afecto, desde la otra orilla del tiempo, tu tatarabuela Esperanza. Isabela repasó el mensaje 3 ocasiones. Después lo plegó con el mismo esmero con que había sido plegado en un principio y lo almacenó en el único compartimento que poseía el traje nupcial, el diminuto bolsillo oculto que había ordenado costurar ella misma, pues era dama funcional, aunque nadie lo notara al observarla. Permaneció sentada junto al tablón con el cántaro destapado frente a ella, en tanto la claridad del alba fue penetrando por el ventanal e inundando lentamente la cocina que olía a su abuela. Rememoró a la señora de la visión, las trenzas extensas, las palmas hundidas en el lodo, el ademán indicando las rocas previo a marcharse. Rememoró a su tatarabuela Esperanza, de quien había escuchado el apelativo apenas un par de veces en toda su existencia, aludida de refilón en charlas de adultos sin pormenores, como si alude a los individuos que existieron tanto tiempo atrás que ya no sobrevive casi nadie que los evoque bien. Rememoró lo que el mensaje expresaba: para aquella que arribe tras de mí, cuando el universo no la trate de buena forma, como si Esperanza hubiese conocido décadas, o quizá más de una centuria atrás, que existiría alguien, que siempre existiría alguien. Y rememoró a doña Amparo, a Gerardo, al altar, a la tierra de la ruta, al atuendo. Y por vez primera desde el amanecer previo, experimentó algo que no era precisamente consuelo, pero se le asimilaba: la impresión de que lo que había lucido como el final de algo era de hecho el inicio de otra etapa, que la vergüenza de la mañana, tan verídica y tan hiriente, no representaba el episodio final de su relato, sino apenas un giro de la ruta, que alguien, desde mucho antes de que ella naciera, había reflexionado sobre ella. En las jornadas que sucedieron, Isabela no retornó a la aldea, aún no. Inicialmente existían asuntos que asimilar y asuntos que resolver, y para ello precisaba la mudez de esa morada y la lejanía de esa sierra. Aseó la vivienda de techo a suelo con esa vitalidad que otorga la anatomía. Cuando la conciencia al fin halló un pilar de sostén, destrabó los ventanales para que escapara la brisa retenida e ingresara la de la sierra. Prendió la estufa por vez primera en meses y elaboró algo de alimento con lo escaso que halló en la alacena: unos recipientes de poroto deshidratado, una porción de lote, especias del huerto que habían resistido solas. Calculó las piezas de plata. Resultaban muchas más de lo que aguardaba, bastantes para subsistir con moderación durante meses, tal vez más, bastantes para ejecutar algo con esa morada, para arreglar lo que precisaba arreglo, para adquirir simientes y laborar la parcela. No representaba un tesoro en el modo en que los individuos emplean ese término para referirse a los acaudalados. Representaba la brecha entre lograr decidir y no lograr decidir. Y esa brecha Isabela la asimiló esa semana. Resulta ser la única que vale de verdad. Resultaba ser la clase de altruismo que en el fondo es dominio, que alarga la palma para notar si el prójimo la sujeta y de ese modo comprobar qué tanto influjo aún preserva sobre él. Isabela no sujetó la palma. Despachó al joven de regreso con un recado hablado, corto, que se encontraba bien, que no precisaba nada, que valoraba la acción, y continuó con sus labores. El hogar de la abuela Consuelo fue cobrando aliento poco a poco. Isabela arregló la cubierta en la sección que había comenzado a gotear, aseó el aljibe, rescató el sembradío de especias que la anciana había cuidado con tanto esmero y que en 12 meses de descuido había resistido mejor de lo que aguardaba, ya que las matas nobles poseen esa obstinación de lo que fue sembrado con propósito. Asimiló tareas que la existencia en la aldea no le había instruido, pues no habían resultado precisas.
Aprendió a extraer leche de la cabra que halló desamparada en el predio contiguo y que acogió sin solicitarle autorización a nadie. Aprendió a guardar frutos del sembradío para las épocas en que no habría cosecha, y el oficio la tomó. Medio año posterior a haber arribado al hogar de su abuela, con el traje nupcial atiborrado de tierra, Isabela acogió la llegada de su progenitora. Doña Refugio asomó una mañana cabalgando sin compañía, sin avisar, con aquella firmeza de las progenitoras que al fin resuelven ejecutar lo que debieron haber ejecutado previamente. Permaneció quieta en el acceso observando la morada, el patio organizado, el sembradío que comenzaba a rendir, el pasillo aseado con las especias suspendidas secándose en los tirantes, tal como las suspendía la abuela Consuelo. Creí que te hallarías, inició y no concluyó la expresión. Pésimo, expresó Isabela. Aislada, mencionó su progenitora. Me encuentro sin compañía, contestó Isabela. No equivale a hallarse pésimo. Doña Refugio ingresó, tomó asiento en el tablón, admitió el tinto que le brindaron. Contemplaba a su descendiente con esa combinación de remordimiento y consuelo que poseen las madres cuando hallan que el descendiente que no lograron resguardar acabó resguardándose solo. Gerardo contrajo nupcias, soltó al final en tono tenue, como si aquello lograse lastimar todavía. Isabela meditó un instante previo a contestar. Anhelo que resulte dichoso, afirmó, y lo expresó sinceramente, sin desgaste, pues había notado en aquel medio año que el resentimiento fatiga más a quien lo transporta y que liberarlo no resulta flaqueza, sino sanidad. Su progenitora la contempló por un lapso extenso, una existencia autónoma, una existencia donde nadie resolvía por ella, una existencia donde el mérito de los asuntos no lo fijaban terceros, sino la labor de sus palmas y la lucidez de su intelecto. La aldea fue murmurando menos con los días, como charlan las aldeas cuando la innovación se torna panorama y el alboroto del ayer se transforma en la rutina de hoy. Ciertas damas comenzaron a visitarla, inicialmente por las hierbas curativas, luego por otras causas que poseían mayor relación con el modo en que Isabela prestaba atención que con cualquier pócima, y ella las acogía en el pasillo con el tinto preparado, como había asimilado de su abuela Consuelo, como había asimilado de igual forma del mensaje de esperanza, que el afecto del linaje no siempre se transfiere de palma en palma, sino que en ocasiones se sepulta y aguarda, tolerante e inmóvil bajo el lodo, hasta que arriba el individuo que lo precisa y conoce escarbar en el punto indicado. El cántaro de arcilla continuaba en la morada, desprovisto ya de piezas de plata, mas no de valor. En ocasiones, al caer el sol, cuando el resplandor daba de costado y la parcela adquiría ese tono amarillento que únicamente posee Chiapas a ciertas fracciones del día, Isabela contemplaba las rocas y meditaba en esperanza, en lo que había preservado, en lo que había figurado, en que había confiado, en una era sin telégrafo ni misiva segura, que algo de lo que ella abandonaba alcanzaría a quien precisara acogerlo. Y había alcanzado a ella en el instante exacto, en la velada más sombría que había transitado, en la morada de su difunta abuela. Una jornada, cuando arribara el instante, sepultaría algo. No forzosamente piezas de plata, tal vez únicamente un mensaje, tal vez únicamente unos vocablos para aquella que arribara tras ella cuando el universo no la tratara de buena forma, para que conociera que no se hallaba aislada, para que conociera que el linaje protege.